muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y muy acertada la invitada que nos traes hoy. A Susana. Porque para mí, Susana Aboy García Palau, que parece una actriz de telenovela, ¿Verdad? pero ¿Verdad? es en realidad una ortodoncista acreditadísima. Muy acreditada, licenciada y doctora en odontología. Pero de verdad, no, de verdad, sin de tesis verdad. con fraude Y ni además nada. muy solicitada. Trabaja Bueno. en el hospital El Rosario. El Rosario, sí, en el En el servicio de Rosario. cirugía maxilofacial con el doctor García Recuero. Exacto. Bueno, a ver, Susana, para mí es un... Claro, yo he nacido en la provincia de Teruel, tiempo atrás, y allí la gente, entre el agua, el frío y tal, pues tiene una dentadura horrorosa. Y entonces se ha acostumbrado a ver pues un friso, digamos, humano, conmovedor, pero no espectacular en lo que se refiere a la, digamos, a la estética bucodental. Y en cambio ahora veo que de cabeza poquico, el bachiller sin hacer, pero todos, aparte de todos son altos y tal, una dentadura extraordinaria. ¿Qué va a ser de los dentistas? O sea, ¿qué hay del negocio? ¿A qué se dedican ahora? Porque claro, en Teruel era muy fácil, todo estaba por arreglar, había ahí cantera. Pero ¿de qué o cómo se ha reinventado, digamos, este negocio? Bueno, pues tanto la odontología y más la ortodoncia, pues con el paso de los años ha ido evolucionando. Han ido surgiendo nuevos materiales, han ido surgiendo nuevas técnicas y sí que es cierto que en la ortodoncia en los últimos años la gente nos demanda mucho lo que es conocida como la ortodoncia invisible, la ortodoncia transparente. ¿Por qué? La razón principal al final es la estética, porque no es lo mismo llevar unas fundas transparentes, algo mucho más liviano en la boca, que llevar pues los brackets, los alambres. Que no quiere decir que no vayan a coexistir ambas técnicas, pero bueno, sí que es cierto que nos lo demandan más los pacientes. Y sobre todo lo que me ha llamado la atención es que gente muy mayor se pone, no brackets, porque son de plástico, no sé cómo se llamarán, plastickets o como se llamen, pero es que cada vez lo veo más. ¿Siempre es marca comercial lo de Invisalign? Sí, es una marca Es comercial. marca comercial, o Sí. sea que Aquí hay se puede diferentes decir, formatos. porque aquí las marcas están, sí, se pero para que anuncian no- o no. Sí, Para que es, no lo para que nos extendamos, ¿no? Que para que podamos nos elegir entendamos, otra. claro. Sí, al final, bueno, es una marca comercial, pero pues al final quizás sea, bajo mi opinión, la que más solera tiene, porque lleva más años en el mercado. Al final, pues el software cada vez es más preciso y por tanto los movimientos son más predecibles, pero sí que es cierto que si uno no va a un ortodoncista de referencia que haga un diagnóstico exhaustivo, que haga pues su toma de radiografías, sus impresiones de silicona, sus estudios y que no planifique bien el caso, pues al final, por mucho software, el tratamiento va a estar totalmente comprometido. Es que de hecho hay una campaña del Colegio de Odontólogos, ¿verdad? En la que Sí. dicen algo así como si no pides una prótesis de cadera online y si no pides Sí. cosas muy importantes Si no para tu compras salud, en Amazon un hígado. eso es, claro. ¿por qué te vas a poner en manos de esas personas que te hacen esas férulas online sin ni siquiera verte? No hay contacto Es físico. que eso no puede ser de ninguna manera, tiene que estar todo supervisado y monitorizado de una manera progresiva por el ortodoncista. Lo primero, como digo, el paciente tiene que acudir a la consulta a que le hagan una exploración bucal, intrabucal, extrabucal, es decir, hay que ver que el hueso está bien para poder mover las encías, hay que ver pues las características individuales de cada paciente, si tiene unas raíces de los dientes más elongadas, más cortas, si tiene hueso suficiente para poder mover, por supuesto que no haya infecciones, que no haya caries, es decir, una exploración general y a partir de ahí hacer un estudio de ortodoncia. Susana, pero hace falta también, digamos, una adivinación, una psicología, es decir, la experiencia del experto que dice, bueno, este le veo yo que va a evolucionar así, que más o menos ves venir, porque a la hora de prevenir, claro, hay que adivinar, en cierto modo, cómo crees que eso va a evolucionar y cómo lo toman los pacientes. Cuando, por ejemplo, les dice la doctora Boy, les dice, mire, Anselmo, o sea, vamos a ver, usted va camino de esto y lo que tiene que ponerse es esto, no lo que usted quiere, sino otra cosa. Bueno, pues hay pacientes efectivamente que no lo aceptan tan bien, pero creo que nosotros tenemos el deber de tener una ética profesional y de asesorar a cada paciente lo que está indicado para cada caso. Entonces, bueno, pues yo siempre digo que soy la mala de la película quizá, Sí. pero me toca decir las cosas como son y al final yo lo que quiero es fidelizar al paciente,
poder cumplir sus expectativas y que tenga una estabilidad el tratamiento a largo plazo, que el tratamiento no rebote, no recidive, que no tengamos problemas, que no tengamos pérdida de dientes, que no tengamos... Eso se da a menudo. A menudo si no está bien planificado el caso y no se ha hecho un diagnóstico. Que un error, por ejemplo, a la hora de poner un tipo de férula, vamos a decir Invisalign, por decir algo, en fin, algún tipo de... Estoy pensando sobre todo en la gente más joven, que ahora ya lo lleva casi, no sé, casi es un signo lo están haciendo estético. Casi de franquicia, ¿verdad? Sí. Pero que eso se ve venir y que tiene malos resultados, aunque el diente, digamos, esté sano, pero evoluciona mal. Si no está bien monitorizado y bien planificado, va a tener riesgos a nivel dentarios, es decir, va a tener desgastes, va a tener movilidad, va a tener acortamiento de las encías, lo que llamamos recesiones, va a tener riesgos a nivel de la articulación temporomandibular, que la articulación temporomandibular ejerce como una bisagra que une la mandíbula con el cráneo y es la encargada de hacer los movimientos de apertura y cierre de la boca y movimientos de lateralidad. Va a tener también riesgos ortodóncicos, es decir, que ellos terminen el caso y sientan que en la clínica X les hayan dicho que está todo bien y que sientan que no muerden bien, que no pueden morder una loncha de jamón, que no la atrapan, que no muerden en la parte posterior, que encuentran interferencias al cerrar la boca, es decir, que no tienen una posición estable para cerrar. Que no cierran bien, digamos. Sí, ¿no? Sí, sobre todo a la hora de masticar, que es cuando se nota cualquier defectillo. Entonces yo desde aquí sobre todo quiero dar un mensaje que la ortodoncia va más allá de tener los dientes rectos. Es preventiva, ¿verdad? Sí, ahora por supuesto. ya cuando uno va, ya sea con los niños o nosotros mismos adultos, siempre te hablan de el futuro. Hay algo que no se sabe, por ejemplo, que en unos dientes apiñados no se pueden poner fundas. Y las fundas, bueno, esto me lo confirmará usted, doctora, y las fundas llega un momento en el que van a ser probablemente necesarias, ¿no? Cuando empiecen a erosionarse y ahora que se alarga tanto la vida. Al final la ortodoncia es el primer tratamiento, siempre después de tener la boca sana, que deberíamos hacernos antes de rehabilitarnos la boca, porque yo siempre digo que si tenemos la estructura bien, la estructura de una casa bien, y luego le ponemos las ventanas, le ponemos las puertas, pintamos la casa, pues esto es igual. La ortodoncia, si no tiene una buena estructura, va a tener menos caries, va a tener menos problemas de sensibilidad, va a tener una estabilidad oclusal y a la hora de luego poner implantes o hacer rehabilitaciones con una buena ortodoncia y unos espacios bien predeterminados, todo va a garantizar un éxito de tratamiento en todas las especialidades de la odontología a largo plazo. Porque también hay que hablar de la cuestión económica, ¿no? Yo creo que esto de los envíos a domicilio, de las férulas, que tú nunca ves al profesional y que todo es un Déjeme poco decir una tipo cosa, Amazon. doctora. ¿Esto es legal? Y si no es legal, en todo caso me parece pues francamente ilegal, o debería serlo, porque no puede haber un médico a distancia. Un médico te puede decir, oye, ¿qué te pasa? Me duele la tripa. Enrique, que me adivina, tal. Dice, bueno, pues yo creo, ¿qué comiste ayer? Bueno, es que estuvimos en una comida, pues mira, te vas a tomar arroz blanco, jamón york y luego un caldito o una infusión. Pues ya está. Eso sí. Sí. Pero claro, estamos hablando de estética, estamos hablando de algo que además afecta a todo, que afecta a la comida, que afecta a la digestión, que afecta al dolor de cabeza. O sea, yo no entiendo cómo eso se puede hacer por internet sin que haya una intervención legal. Porque es mucho más barato. Bueno, pero deberían intervenir los colegios médicos, por lo menos para impedirlo. Bueno, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos está en ello, haciendo divulgación para que, por favor, la gente esté bien informada y acuda a clínicas de referencia. Sí que es cierto que hay en otros países que esta práctica está totalmente restringida y prohibida. Está prohibida, lo que no entiendo es por qué aquí no se prohíbe, porque el efecto es el mismo, ¿no? ¿Cuándo tenemos que dudar? Decir, no puede ser que en una clínica con una supervisión te estén presupuestando X y por correo electrónico te presupuesten la mitad o un tercio. Lo primero que hay que salir corriendo es cuando uno no le hacen un diagnóstico, no le hacen una toma de radiografías, no le hacen una exploración, no le hacen una planificación. Eso hay que salir absolutamente corriendo. Una vez hecho un buen diagnóstico, y hay que hacer una buena planificación paso a paso. A ver, la ortodoncia invisible, transparente, va muy bien en muchos casos. Hay movimientos que son muy predecibles, pero bueno, al final el ortodoncista es el responsable de que eso vaya bien y, por supuesto, la colaboración de un paciente. Quiero decir, insisto mucho, las férulas están muy bien, pero hay que llevarlas 22 horas al día. Solo se quitan exclusivamente para comer y cepillarse los dientes. No y vale para las fotos, ¿no?
Claro. Y para las fotos, Bueno, es que yo mientras veo que sea un algunos minuto, en las pero fotos, Claro. algunos que parece que llevan aquí la ferrería de Minnesota. Dice, hombre, ya, pero hombre, para la foto. Pero que es que el tiempo que las fundas no están en la boca, no es que el tratamiento se quede estancado y se quede parado, es que los dientes rebotan. Es como si tuvieran memoria y tienden a volver a su posición inicial. Y esos movimientos de vaivén son muy dañinos para el diente. Entonces, al final, el kit es hacer un buen diagnóstico, una buena planificación y una buena colaboración del paciente. Bueno, hay otra cuestión. Hace no muchos años, pues quizá unos 15 más o menos, empezaron los implantes a tener éxito. Sí. Porque el intento es antiquísimo. Siempre fracasó porque no había manera de encontrar a veces un material de metal que luego aguantara un hueso como es debido, pero se empezaron a conseguir ya esos mecanismos. Y mucha gente ha sobrevivido con implantes que a su vez tenían unos dientes de funda que permitían, como dice, que no se mueva o que no bailen los dientes, eso como se dice técnicamente, ¿no? Sí. Que es fundamental, porque claro, ahí te mantienes, entra menos restos de comida, menos caries, etcétera. Pero eso ha pasado. Vivimos 20 años más que nuestros padres y 30 que nuestros abuelos. ¿Cómo evolucionan esos implantes y cómo ven ustedes que llevan sus pacientes después de a lo mejor pues 15 años de haber tenido una serie de implantes que digamos salvaron una situación, pero además ahora que tienen un hueso que ya no admite? Sí. ¿Eso cómo lo abordan ustedes? Porque en su día a lo mejor dice, pues le podían haber puesto 2 más, o a lo mejor no cabían, yo qué sé. Pero eso lo estarán viviendo ustedes, porque es que los está viviendo en todos los Sí. aspectos médicos. Bueno, pues hay que reconducir muchos casos, hay que volver a plantearlos y bueno, pues eso, gracias a la implantología actual y a la ortodoncia actual, pues primero hacemos una ortodoncia, preparamos bien el espacio, si se pueden cambiar los implantes, si se pueden. Yo no soy implantóloga, pero bueno, hay que ver si eso está osteointegrado, si no está osteointegrado. Y bueno, pues al final eso, nos vamos adaptando a las nuevas técnicas. Y bueno, siempre con la investigación, el desarrollo, el I+D. Sí que es cierto que hoy en día la odontología es una gozada. O sea, yo Bueno. voy a hacer 40 años, pero que la ortodoncia que me pusieron a mí con 11 años no tiene nada que ver con la de que ahora. pongo hoy en día. Ni ¿Y lo- qué tenéis más, niños o adultos? Bueno, yo tengo de todo, la verdad, pero sí que es cierto que en los últimos años cada vez hay más adultos que se ponen ortodoncia, que nunca es tarde, que yo estoy encantada porque al final es prevención. Y bueno, sí que es cierto que en el servicio de cirugía maxilofacial en el Hospital Rosario, pues al final hacemos mucha cirugía ortognática que se hace en adultos. Una vez, ¿Eso qué quiere decir? pues bueno, hay una Ortognática. cirugía ortognática. Bien, pues cuando uno tiene anomalías esqueléticas, es decir, de la mandíbula o del maxilar, que no están bien posicionados o que no ha habido un crecimiento adecuado, O el prognatismo pues famoso. que te efectivamente, desnivela. el prognatismo Mira mandibular. lo que tiene claro. Pumpido. Entonces, Se ha puesto la misma mandíbula que a Fernando VII. Igual, no es que sea un prognata, más de golpista, es que tiene así, y ese hombre va a acabar mal, porque es imposible morder bien. Déjale, con no le esa- avises, no le avises, no le Bueno, avises. pero Entonces, eso sí, se produce, pues hay gente eso- que tiene esa deformación. claro, efectivamente. Entonces lo que hacemos es un tratamiento combinado de ortodoncia, que es mi parte, y la cirugía ortognática, que es la parte del doctor García Recuero. Yo muevo los dientes y él mueve los huesos. Especialista en labio leporino, ¿verdad? Ha venido a nuestros estudios que está en en más de Jesús una también, ocasión. ¿sabes? y es Sí, un lo artista. hemos tenido, Sí, lo hemos además tenido. que es también un milagro, lo que antes era una maldición para cualquiera al nacimiento. Totalmente. Ahora casi es un gesto de Exacto. Al año los casi opera, de ¿verdad? distinción. Sí, Al año. muchísimo. Sí, sí, sí. Y además va a operar hasta fuera de España, ¿eh? O sea, eso Bueno, no y va- siendo usted joven, ¿ya ha visto cambiar tanto cuando le llega una persona mayor? Sí. Mayor que a lo mejor, bueno, pues le pusieron y tal, o siempre ha tenido buena dentadura, pero claro, ya vivimos tantos años que fatalmente eso no se puede sostener. ¿Cómo es la conversación médico-paciente ahora? Porque antes era un poco a la desesperada. Bueno, O sea, tú llegabas y decías, ya no me duele, me voy, porque como ya no Ya me no me duele, duele. es decir, el Sí. miedo que había al dentista. Pero claro, ahora la situación ha cambiado. Entonces, ¿cómo es esa relación? Bueno, pues desde un mensaje de optimismo y decirle, bueno, también hay que ser realistas, estas son las condiciones que tiene usted,
Pero bueno, vamos a valorar cómo está su hueso, cómo están las raíces de sus dientes, qué es lo que podemos hacer y vamos a intentar sacarle el mayor partido a esta boca posible. Y bueno, año y medio, ¿no? Nadie te libra de estar año y medio. ¿En un tratamiento de ortodoncia? Sí. 2 años, diría 2 yo. años. Para hacer las cosas bien, 2 años. Sí que es cierto que la complejidad de cada caso es distinta y hay casos más sencillos que otros, pero bueno, al final mover y respetar los tiempos biológicos, esto de ortodoncia en 4 o 6 meses y te dejo alineados los dientes, cuidadito. ¿Cuál ha sido, doctora, el caso más difícil que ha tenido en su carrera y del que esté más orgullosa? Quizá algún caso de caninos incluidos. Los caninos incluidos son cuando los colmillos se quedan dentro del paladar y no pueden... Mira como la princesa. Y no pueden bajar por sí mismos. Y bueno, pues al final son tratamientos pesados que también el paciente un poco se desmotiva y bueno, ir... Sí, porque duran y no sí, acaban de... entonces al final ser tenaz y seguir y la resiliencia, que es muy importante en la vida, pues sí, quizá algún caso de caninos incluidos, bajar esos colmillos y... ¿Qué hace? Los hipnotiza para que aguanten. No, gracias a las técnicas de hoy en día y bueno, al final también es cierto que con un poquito de cariño. Bueno, Muy pues muy bien, muchas Me gracias Enrique por habernos Nada. traído a la doctora Susana Aboy García Palau. De Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que es donde ha estudiado. Nada menos. ¿Eh? Lo que natura non dat, Salamanca no presta. Bueno, pues hacemos pausa y a la vuelta hablamos Bueno, de aceite muchas con gracias, Muchísimas gracias por la invitación. doctora, gracias, Enrique. Alberto Fernández. Vamos a hablar del aceite y si se le puede volver a utilizar. Enrique va a decir que pocas veces, ¿verdad? El aceite sí. Sí se puede freír el de oliva, ¿verdad? De oliva virgen. Refreír y extra. refrito, de ahí refrito. Yo en todas las Tú eres más mañanitas. de arbequina que de picual. Arbequina también, sí, Nada señor. más, vamos Pues, aprendiendo. ¿Cómo saben mis gustos? Y hoy es el Día Mundial de la De la- Croqueta. Exacto. Para compensar que dice que es el día más triste del año, que es el tercer lunes de enero. Eso está establecido, más deprimente y tal. Para compensar en Madrid se creó el Día Mundial de la Croqueta, que no deja de ser un consuelo. Pues vamos a ello. Muchas gracias. Es la mañana. Es radio.